Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Bienvenidos a una nueva entrega de Por los Dioses Calamares a Romana Lignum en Roma, un triple podcast porque el tema que traemos hoy va a ser muy interesante. Traemos a unos expertos en arqueología experimental, no os lo perdáis, y hemos tenido a bien compartir el contenido del programa de hoy en todos nuestros canales, porque a estas alturas imagino que todos estaréis ya suscritos a nuestros canales de referencia y seréis grandes fans. Y en todos los canales, pues iba a decir que estoy yo, pero no. Yo fallo en una de esas tres vías, pero está Ángel en todas y con eso ya me vale, ¿verdad, Ángel? Que eres omnipresente y omnipotente. Yo, bueno, omnipotente no lo sé. Antes, fuera de grabación, hemos hablado de un gran Catón, ¿no? Pues Catón, el censor, está en todo lo que sucedía en la República. Antes de nacer ya estaba. Pues es lo que me pasa a mí, que estoy en todos lados, ¿no? Sergio, ya sabes que somos un equipo y a veces para jugar en equipo no tenemos que salir todos en la alineación, ¿no? Y esto va así, ¿no? Las personas que nos acompañan son personas que hacen recreación, muchísima más experimentación de arqueología experimental que nosotros, ¿no? Nosotros en nuestro grupo Barquino Oriens estamos más orientados a la divulgación. Eso no quiere decir que no experimentemos y que no utilicemos las mismas fuentes que ellos, ¿no? Fuentes clásicas, arqueología, numismática, trabajos de muchísima gente, muchos historiadores, ¿no? Pero nuestra vocación es divulgar. Su experimentación también la hace, pero también divulga, ¿no? Yo acompañaría o diría a mucha gente que nos oiga que vaya por todos los canales, porque están en todos lados, que busque el Legio Décima Gemina en TikTok o en Instagram o en Facebook y verán los vídeos que hacen, que son espectaculares. Ahora me acuerdo, Sergio, que nos pasó a uno de nuestros invitados, Ariel, un vídeo en el que iba en su caballo y se nos caían las lágrimas de envidia. O sea, es una cosa, o sea, solo yo querría ir montado en caballo como lo hace él. Esa sensación de esa libertad, de esa sensación de estar recreando una persona de aquella época, pero viviéndolo, sintiéndolo y viéndolo, ¿no? Es espectacular. Pues sí, ya lo compartiremos en nuestras redes porque ya nos dio permiso también nuestro invitado para compartir y difundir este gran vídeo porque es épico, con una música maravillosa y con esa sensación, ¿no? Esa cantidad de emotividad que transmite, ¿no? Hoy vendrán a hablarnos de otro tema que es muy interesante y relacionado con la arqueología experimental. Son uno de los equipos, de los grupos que yo veo con mucha más actividad dentro de redes y en el mundo de la arqueología experimental. Los hay, pero ellos trabajan mucho de puertas para adentro, que eso es lo que a veces no se le valora tanto a un recreador. Todo lo que hacen en casa, todo lo que hacen para compartir este conocimiento, primero adquiriéndolo y luego pudiéndolo mostrar, ¿no? Entonces, es un trabajo muy, ¿cómo diríamos? Muy oculto, pero que a la hora de la verdad, cuando lo comparten en redes, pues es muy satisfactorio. Yo creo que a ellos les debe llenar mucho, ¿no? Porque a nosotros como espectadores y como observadores, como público, nos impresiona todo eso que hacen. Pues imagínate ellos cuando lo experimentan, ¿no? Eso es quizá la fase que nos falta a nosotros en Barquino Oriens, pero porque aquí quizá no hay una infraestructura ni una manera de entender la recreación y la reconstrucción histórica como la tienen en otros lugares, ¿no? Pero ellos están muy lejos de aquí porque nosotros también, sabes, Ángel, que a veces nos gustan los retos y decimos, en vez de irnos a buscar a un grupo de divulgación o de recreación que esté por aquí cerca, pues nos hemos ido ni más ni menos que a Argentina a encontrar a esta gente de la Legio Décima Gemina, que son, romanos como nosotros al final. Todos los caminos conducen a Roma y todos los mares también. El Atlántico es un mar un poco grande, pero también nos conducen, ¿no? Y ellos al final somos muy romanos en Europa, sobre todo el sur de Europa, pero Sudamérica también es muy romana. Llegó quizás la romanidad un poco más tarde, pero también es muy romana, ¿no? Ver una ciudad española que se fundó allí por el siglo XV, la forma de cómo estaba hecha es muy parecida a una colonia romana, o sea, no difiere mucho, ¿no? Con lo cual, luego también, por desgracia de lo que sucedió a finales del siglo XIX y el siglo XX, pues muchas personas de aquí, de Europa, fueron a América y, pues, evidentemente
la mismo interés que tengo yo por Roma tendrían que tener esas personas, ¿no? Y ahí es donde están ellos, ¿no? Pues intentando un poco levantar esa brizna de cultura romana allí, ¿no? Es espectacular. Yo la verdad que los vídeos que veo, ahora me acuerdo de un vídeo en el que Ariel iba cargado, que hablaremos un poquitín con las cosas, y incluso nos explicaba cuando camina y dice, acabamos de cambiar la carretera, ahora hemos entrado en un camino un poquitín más liso y es mejor, se puede andar hasta mejor. Cuando íbamos por otro lado nos costaba más hasta caminar, parece que estábamos hasta más alegres. Hasta esto te lo transmiten en sus vídeos. Sí, es una asociación que para mí es de lo más top que hay a día de hoy en cuanto a recreación y reconstrucción y arqueología experimental. Pero bueno, vamos a dejar de hablar como si no estuvieran, ¿no? Porque parece como que estuviéramos haciendo el programa nosotros y los hemos invitado para que vengan a charlar, ¿no? Perdona, Sergio, para nosotros una introducción de casi 6 minutos es poco. O sea que vamos bien. Sí, pero bueno, que no nos vamos a robar protagonismo, que hoy no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de ellos y vamos a dejarles que hablen, que tienen muchas cosas que contar. Bienvenidos, Ariel, el Kenturio y Diego, un Miles, un legionario de esta Legio Décima Gemina. Os podéis presentar vosotros mismos y ya pues tomáis las riendas del asunto, porque esta es como si fuera vuestra casa, vamos, de hecho es vuestra casa, y vosotros mismos, bienvenidos a nuestros canales. Bueno, buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Ángel. Escucharlos a ustedes en la presentación es acomodarme en mi silla y estoy tan acostumbrado a escucharlos como maestros que los considero míos y más, me había puesto en mi cerebro en modo oyente, disfrutándolos a ustedes como que yo como un formato alumno. Así que sus presentaciones me encantan, sí, son un placer, realmente. Sin darme cuenta que yo también tenía que hablar y expresarme, ¿no? Así que bueno, buenas tardes a todos. Yo soy, o intento, es una palabra que aprendí de algunos recreadores maestros, intento ser recreador histórico, intento hacer experimentos de campo de la temática Legión Romana, e intento divulgar lo más pedagógicamente posible, porque no soy profesional de la docencia. Entonces, y bueno, y lo hacemos con un tip que es el no mostrarnos perfectos, sin mostrarnos que si tenemos algún blooper, ¿no? Si tenemos alguna falla, mostrar que fallamos, mostrar que somos humanos, no somos modelos masculinos y a la perfección, ¿no? Entonces, mostrar justamente una faceta en la que generalmente en la red o en el ambiente de la divulgación no se ve, porque generalmente se apunta a la perfección. Entonces, un tip que tomamos en el grupo, o de personalidad nuestra, es justamente mostrarnos sin victorias, pero también mostrarnos fracasando. Porque justamente la romanidad y Roma supo, una de sus mayores fortalezas fue levantarse desde la adversidad. Entonces, de algún lado se levantaba, ese cuerpo tenía células, y las células era el hombre, ¿no? Que se regeneraba. Entonces, mostrarnos justamente desde la debilidad, desde la imperfección, pero siguiendo, intentando. Nuestro grupo no cuenta, como ustedes bien saben, mis maestros, no contamos nosotros de yacimientos arqueológicos que tengamos en nuestro país. Entonces nos alimentamos de lo que nos educan recreadores históricos mayores que van adelante, como ustedes dos y otros más, y también desde las fuentes que pueden llegar a nosotros por materiales, ya sea por material físico como en red. De esta forma nosotros intentamos dar vida al Miles Gregarius y realmente mostrarlo desde las fuentes, del rigor de las fuentes a la experimentación. Y desde la experimentación, de la forma que podamos divulgarlo. Hemos tomado la fuerza de divulgarlo en redes más que en lo físico, porque en lo físico sí vamos a bibliotecas, a escuelas de niños como de adultos mayores, también a museos y también a casas de cultura. Pero nuestra fuerza regular
constante es desde las redes, porque para poder dedicarnos directamente en un lenguaje amable, un lenguaje de amigos, no desde un estrado, pero contar historias de la forma más clara posible, como tomando café entre amigos. Esa es la postura que adoptamos. Y bueno, cuento en el grupo, somos un grupo hermoso de personas con muchas vivencias y con muchas capacidades, y uno de ellos es hoy el valiente Diego, que hoy debuta con nosotros acompañándonos. Él recrea o intenta recrear aún miles, y que ya tiene su veteranía, ya participó de unas cuantas marchas. Así que bueno, hoy tomó la posta para acompañarme, así que bueno, aquí lo presento a Diego. ¿Qué tal? Gracias, Trater, gracias Sergio y Ángel por la invitación. Como dijo Ariel, soy un recreador legionario, ya desde hace un par de años, en la 10ª, así que bueno, acá estamos, gracias, muy contento de compartir este momento con ustedes. Bueno, venís precisamente a hablarnos de esas experiencias, ¿no, Diego? Tú que lo has vivido en tus carnes, que llevas 2 años, pero 2 años recreando son una auténtica barbaridad, ¿no? Porque realmente uno aprende muchísimo y seguramente que vosotros con vuestro modelo y vuestro tipo de recreación y reconstrucción, que os esforzáis tanto y os empeñáis, como decía el Kenturio, ¿no? Que decís, es que mostramos fracasos, pero también éxitos, ¿no? Y a veces para llegar al éxito hay que pasar por la senda del fracaso y hay que experimentar el dolor, el sufrimiento, pues realmente lo mismo que pasaba con las legiones romanas, ¿no? Y lo que venís a explicarnos hoy es precisamente una de esas prácticas más habituales que nosotros hoy en día podríamos pensar, bueno, ¿y qué tiene? O el que nos escuche que no sea un experto en reconstruir o en recrear, que no lo haya experimentado ni haya llevado todo el peso de la lórica, de la impedimenta, de decir, bueno, ¿qué gracia tiene marchar? Bueno, pues tiene mucha gracia, mucho riesgo, mucho cansancio, mucha fatiga y sobre todo mucha disciplina, porque al final uno no va a hacer una marcha de amigos y va a pasearse y a ver el campo, qué bello que es, ¿no? Lo que tiene esto de gracia es recrear esos momentos en los cuales los legionarios hacían esas largas marchas con sus condiciones, con su equipamiento, con las circunstancias que rodeaban, sin ayuda, porque hoy en día la gente cuando va a marchar y va a caminar cuenta con palos, con apoyos, con calzado adaptado a esas largas marchas, al terreno, con material para protegerse, pero es que hay que hacer, cuando recreamos y reconstruimos y hacemos una arqueología experimental, lo que tenemos que hacer, señores, es recrear en esas condiciones, y eso es lo que hacéis vosotros, que eso para mí es de quitarse el sombrero y de decir, oye, adelante esta gente, y además seguramente le dedicáis muchísimo entrenamiento, preparación para poder llegar a hacer esa marcha que es tan larga, porque estamos hablando de no sé cuántos kilómetros o cuántas millas hicisteis en vuestro momento. Sí, nosotros, bueno, voy a hablar en el caso mío, para prepararme para un experimento de estos, con la prudencia necesaria de un hombre veterano en la vida real, ¿no? Dije, ¿cómo me tengo que preparar para poder hacer un experimento de la marca que nos dicen las fuentes? ¿Me pongo toda la impedimenta y me alumbro un día y salgo? Esa es una opción. Opción A. Opción B es, yo no soy un hombre joven, tengo 55 años, y no soy alguien que vive toda la vida caminando. ¿O no? Si eres joven, sí. Eres joven. Bueno, muchas gracias. Vos también eres muy joven. Ay, sigue, perdona, es que me sentía muy viejo y digo, no, yo también soy joven, tú también. Sí, es más, uno como se siente, ¿no? Es como la palabra es como se percibe uno, ¿no? Palabra de moda. Sí, perdona la interrupción, estaba diciendo que te tienes que preparar y además concienciar. Exacto, entonces, para poder, justamente la previa, ¿cuál es la previa? Yo lo que hice fue, un día que estaba libre, dije, bueno, comencemos. Ropa deportiva, y como quien sale a hacer atletismo, a practicar atletismo, y me llevé conmigo el calzado, la réplica o el intento de réplica de calzado histórico.
Entonces, con la ropa deportiva que yo llevaba puesta, salí de mi casa con calzado deportivo siglo XXI, pantalón y remera. Pero me llevé conmigo en la mano, me llevé el calzado histórico o el intento de recreación histórica de calzado que yo iba a utilizar durante la marcha. Entonces, salí, no a trotar, salí a caminar, y cuando llegué a campo abierto, me cambié el calzado moderno por el calzado histórico, para poder ver cómo yo me desempeñaba mi cuerpo, mis pies, con un calzado al cual nunca había estado acostumbrado, ¿no? Un calzado sin cámara de aire, sin talón, totalmente en cuero hacia mi pie. Entonces, para ver cómo yo me encontraba con ese calzado. No me encontré bien realmente con el calzado, para nada, bajo ningún punto de vista me encontré bien. Parecía que me afectó hasta la espalda. Mi postura era la de alguien como quien pisa vidrio, ¿sí? Entonces, hasta que pude acostumbrar, como se dice aquí en Argentina, domar el calzado, que el calzado se vaya curtiendo, ¿sí? El calzado se fue destruyendo, perdiendo la estética tan lindo que era, pero bueno, se fue haciendo a mi pie y yo me fui acostumbrando a pisarlo. En la segunda salida de entrenamiento que hice, le agregué un elemento más. Lo que hice fue llevar conmigo el palo de la furca. Y en el palo de la furca puse el calzado y puse una botella de agua en una bolsa de cuero. Ya el hecho de caminar, llegué al campo abierto, me cambié el calzado y ya caminé con ese elemento. Me olvido, a ese elemento, a la furca, le até una dolabra para incorporar un elemento más para poder cargar. Que casi nada de peso, digo, que te cogiste lo que pesaba menos del equipamiento, ¿no? Sí, justamente, una dolabra debe estar pesando 4 kilos, más o menos. La cuestión de que, o por lo menos la dolabra que tengo yo, o el intento de dolabra que tengo yo. Entonces, bueno, y la primera anécdota es que cuando salí con el palo de la furca y la dolabra atada con una cuerda natural, debo haber hecho 100 metros en que tuve que detenerme, apoyar la dolabra en el piso y el palo de la furca para poder atarla y reacondicionar, porque se me estaba moviendo y se me aflojó en 100 pasos nada más. Entonces ya había fracasado en 100 pasos. Ni hablar si tenía todo el... Entonces, bueno, así, de menos a más. Tardé un año en poder llegar por los tiempos de la vida de uno, ¿no? En la vida real hay otras responsabilidades que uno tiene que cubrir y no se puede entrenar rápido. Entonces tardé un año en que se alinearan los planetas para poder hacer mi primera marcha de 24 kilómetros, ¿sí? Con la compañía de un compañero. Un año tardé, por la circunstancia de vida que yo no estaba bajo régimen militar, soy un recreador histórico con responsabilidades de la vida moderna, ¿no? Así que, pero al inicio fue siempre de menos a más. Esa fue mi preparación. No sé si Diego quiere contar algo. ¿Esto lo hicisteis juntos o lo hiciste tú, Diego, con él también, o tú te entrenaste o te preparaste de otra manera? ¿No? Él hizo la primera intentona, que la hizo de manera individual, y luego ya cuando su experiencia fue gratificante o fue óptima, fue cuando la trasladó al grupo, entiendo, ¿no? Explícanos cómo fue ese proceso. Lo escucho, Ariel, y es bastante parecido. O sea, nosotros habíamos hecho marchas por ahí más cortas, pero no gratificantes, y que en cada una le encontraba que se me afloja esta cincha y tengo que cambiar esto del calzado y tengo que dejar esto y llevar aquello para la próxima. Entonces fue como pequeños cosas que uno va tomando nota para la próxima marcha, digamos. Ninguna de las que habíamos hecho había estado tan cerca de estos kilómetros, y yo mientras escuchaba a Ariel me acordaba me venían como flashes de lo que fue ese día. Fue tremendo porque fue como pasar de los 3 estadios de la foto militar, todos de lujo y de punta en blanco, en la casa de Ariel. Después, cuando salimos por el pueblo, era como un desfile, ya estábamos medio incomodones, saludando a mucha gente, la gente de la parroquia del pueblo que nos saludaba, y ya bueno, ahí era como el desfile, y después ya quedaban las casitas a lo lejos, y cuando empezamos a ir
por el medio del cerro. Yo dije, en lo que nos metimos, ahora hay que cumplir. Y no podemos frenar, y a seguir. Y ahí se empieza a desacomodar la armadura, aflojarse un cinto y momento, cada rato parar, seguir, parar. Y bueno, hasta completarlo. Fue duro, pero bueno, fue muy... hubo mucha camaradería de ir compartiendo eso con todo el grupo y todos nosotros que estábamos todos con tanto tiempo esperando que llegue ese momento. La verdad que fue muy linda experiencia. ¿Cuántos erais haciendo la marcha? ¿Nos ponéis en contexto? ¿Se hizo con la panoplia puesta al completo? ¿Se quitó? ¿Cómo se hizo? ¿Como si fuera una marcha en territorio hostil o fue una marcha tranquila en territorio amigo? Definidnos un poquito el proceso de cómo fue la marcha, cuántos ibais, cuánto duró, no sé, los kilómetros que estaban previstos. Éramos 6 legionarios. Bueno, uno, compañero Facundo, estaba del lado de las cámaras y eso. Él se puso como para retratar el momento, entonces no. Si bien acampó y todo con nosotros, él iba, digamos, con ropa moderna y aparte una bici para apoyarse y eso, y se iba adelantando y volviendo, iba documentando todo nuestra marcha. Y en sí nosotros éramos, completamente éramos, bueno, el Signifer, Ariel Buchanan, Juan López, que también legionario y es el maestro herrero del grupo, que es el que hace la mayoría de nuestro equipo, Nicolás Peralta, que era su segundo, ¿no, Ari? Su segundo encuentro con nosotros. El segundo encuentro con nosotros, el segundo entrenamiento. Ya no volvió más, entiendo, ¿no? Después de aquello. Era la primera vez que iba a un campamento, dicho en forma, nunca había dormido fuera de casa, fue todo nuevo para él. Era realmente un bichito de ciudad que lo secuestramos y lo llevamos al territorio enemigo, como decís vos. Esto es un tirón como los dioses mandan, o sea, un novato como los dioses mandan ahí a darle, ¿no? Es interesante lo que me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Ariel. Y tú, de acomodarse el uniforme. Nosotros cuando recreamos, tanto Sergio como yo, cuando recreamos, cuando nos ponemos la panoplia, yo por ejemplo tengo la costumbre de saltar antes de atarme, de saltar para que la panoplia se acople al supermalis, que es esa pieza que tenemos debajo, y luego atármela fuerte, atármela bien, que no se mueva esta panoplia, ¿no? Porque si se mueve, como dices tú, las Caligae lo mismo, si se mueve me roza, como tampoco estamos muy acostumbrados al cuero en los pies, pues me roza, me hace herida. Y así podemos hablar de todo el equipo, ¿no? Una simple cosa, como por ejemplo habéis hablado de ponerte la furca en el hombro, es que eso se clava en el hombro. Y tienes que aprender a cómo ponerte y a cómo distribuir el peso, a qué altura ponértelo para que te duela menos en el hombro. Y esto es, yo no lo hago porque yo no voy con el equipo, ¿no? Pero vosotros que hacéis esta locura, Sergio no lo dirá, pero yo creo que es una locura, hacéis esta locura con un montón de kilos. Nosotros cuando nos ponemos la panoplia igual pesamos, ¿qué tenemos, Sergio? 20 kilos. Más o menos. Solo con la panoplia, ¿eh? Imagínate todo el impedimento que ponéis vosotros, ¿no? Pues todos esos detalles que parecen tan tontos, que no te se mueva, por ejemplo, el Gladius cuando andas 15 kilómetros, eso es importantísimo. Y esto solo lo haces experimentando. Permiso, Sergio. Justamente me hiciste, al escucharte me hiciste recordar dos circunstancias. Una es, nombraste al Gladio. El Gladio, una característica que el Gladio mío fue adquiriendo a raíz de las marchas. Y la pregunta sería, ¿se puede desgastar un Gladio durante la marcha? Mi respuesta sería sí. Los gladios se desgastan durante la marcha. ¿Cómo es eso? Hablándome conmigo mismo. Sí, porque el gladio está ajustado correctamente con el Valteus, ¿sí? Viene al Cingulum y tiene sus anillos en el Cingulum para que no se mueva. No se mueve.
no se mueve de adelante a atrás y no se mueve en forma vertical, ni horizontal ni vertical. Excelente. Pero cuando uno camina, el pomo de atrás, la bocha, el gladius, el pomo, el contrapeso, digamos, ¿sí? Tendría que traerlo, va moviéndose con el cuerpo de uno, con la cadera. Al moverse, va haciendo un movimiento, sí, como un mástil. Y esa parte del gladio, la cara que mira a la lórica, en mi caso una segmentata, ¿sí? Se va rozando. En 24 kilómetros es imposible de que no se raye todo. Está totalmente desgastado de ese lado. Entonces, digo, al finalizar un entrenamiento, una marcha, ¿qué hago? Le paso una lijita, lo pinto nuevamente, le pongo una resina natural, o lo dejo así. Entonces, el mío está así, porque mañana voy a marchar de vuelta. Pero el hecho de que el Gladio, como todo el equipo, sufre una tortura infernal, ¿sí? durante la marcha. Entonces, porque uno cuando descarga el palo de la furca en un momento de desgaste físico y lo va a apoyar en tierra, no lo apoya sobre una manta o una mesa, lo apoyas en tierra. Cuando uno ya está detonado físicamente, que está realmente con mucho rigor, extenuado, el equipo uno lo apoya en el lugar que sea, donde Dios donde Dios, el legado, el tribuno nos envió. Entonces, siempre la legión va al lugar al lugar que todavía no fue civilizado. Entonces, no hay un banco. Entonces, ese material está todo totalmente realmente torturado. ¿Sí? Es un equipo totalmente torturado. Con respecto a las posturas, cuando vos dijiste, Ángel, que lo sé, yo también lo hago, cuando me pongo ejemplo, en especial la lórica amata, cuando nos ponemos la lórica amata pegamos los saltitos para que se acomode, ¿no? Durante la parte ya que habíamos cumplido el 70% de la marcha, o sea, los 19, 20 kilómetros de recorrido, la lórica mía, mi subarmalis, que es de material textil, con unas muy buenas hombreras, que hace años que me resulta muy efectivo, pero yo nunca había marchado con la segmentata, nunca había marchado a esta distancia, sí con la amata. La segmentata me venció el acolchado de los hombros y me empezó a producir un dolor que no llegó a ser un traumatismo, porque no le di tiempo, me quité creo que tenía una túnica de repuesto y me puse en posición de pie, pero como si estuviese como un caballo tomando agua hacia el piso, inclinado, y le pedí, y para que la segmentata caiga, o se afloje un poco, y un compañero me introdujo por el hombro en la túnica y me la pasó por atrás del cuello y me la pasó por el otro lado del otro hombro. La espalda de Ariel era como de un crucificado. Yo no veía yo estaba levantándole la armadura mientras Juan trataba de... Y yo no podía creer que esté así de rojo, no sabía lo que era la espalda. Era realmente increíble. Sí. Y bueno, seguimos. Sí, vamos a seguir. Bueno, ok. Pero yo venía con el mismo sufrimiento, pero bueno, yo no me podía ver a mí mismo ahí atrás. Él era una ampolla humana, era increíble lo que era. Me acuerdo, me duele. Una pregunta, ¿no se os ocurriría hacer la marcha primero sin la impedimenta? Es decir, sin lórica, o como si fuera... ¿La hicisteis todos los kilómetros, esos 23, 24 kilómetros, lo hicisteis con la panoplia completa puesta, más la furca, más... o sea, fue un desplazamiento con el máximo peso posible, ¿no? Sí, el equipo completo, llevamos equipo completo. Sí. Equipo completo real. El punto de que, ejemplo, la distancia de esa distancia yo ya la había hecho con una lórica amata.
la mata no me produjo lo que sí me produjo la segmentata. Entonces descubrí de que el subarmalis tiene que haber un subarmalis con una visión para la segmentata y tengo que tener un subarmalis para la mata porque no es lo mismo. No, la mata, dijéramos, es tipo camisa, que se adapta al cuerpo y con una fascia, con una faja o con el mismo cingulum militar, te la aprieta bien al cuerpo y no se mueve. Pero la segmentata, todo el peso va sobre el hombro. El peso va sobre el hombro. Entonces, esa Sí, zona sí. hay que protegerla muchísimo más, porque si no, como dices tú, si tu equipo no lo has pensado, ahora ya lo pensarás para la próxima caminata, te tienes que proteger mucho más esa zona. Son dos lóricas diferentes, cada una protege de un tipo cierto de golpe, ¿no? Pero la segmentata te carga mucho el hombro. Yo prefiero la mata, cuando me pongo la mata, lo que me carga sobre todo son los pies. Somos Team Amata nosotros. Es Si la cierto. sujetas bien con un kingulum bien la sacas por encima del kingulum para que sobre un poco, ¿vale? Es decir, como cuando te pones un cinturón y sacas la camisa por encima del cinturón y que caiga por un poquito por encima del cinturón, pues si haces esa práctica, reparte el cuerpo por toda, reparte el peso de la misma armadura por toda la cintura, entonces no cargas tanto. Sí que el peso es elevado, pero evidentemente no es el mismo, entonces distribuye mejor el peso. La segmentata no, la segmentata cae directamente sobre los hombros y si no tienes una buena protección, ¿vale? Lo que hace es rascar, tocar la chapa y va desgastando con el propio movimiento del cuerpo, con la anatomía del caminar, te genera todo eso. Entonces, por eso yo os preguntaba, ¿probasteis antes de hacerla con la armadura fuera? No, vosotros dijisteis, ¿para qué vamos a perder el tiempo en hacer una marcha sin armaduras y cuando la podemos hacer con, ¿no? Entonces, Estaba bien cubierto. Pasa que no era lo suficientemente, digamos, se gruesa. aplastaba y igualmente el daño era. Creo que pasa lo mismo con los pies, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo, no es lo mismo nuestro pie moderno que esa gente de hace 2000 años, es increíble. Realmente no hay forma de que no te lastimes usando nuestro calzado histórico. Estamos muy acostumbrados a la cámara de aire, a la doble plantilla, a la zapatilla de running, y después cuando Con los, tenemos que... con los sudones, Diego, con los sudones, con los calcetines, perdona, con los sudones, con los calcetines, evitas dijéramos, el roce. Pero la postura del caminar, esa plana que no estamos acostumbrados, los pies es que te empieza a doler todo, o sea, la planta del pie es un suplicio. Prepárate para algo diferente, algo que no se explica, que se siente. Somos Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas, y junto a Halcón Viajes te invitamos a un viaje único por la Hispania romana, por la provincia Citerior. Visitaremos Tarraco, Barquino, Emporiae, Paétulo, ciudades que aún laten bajo nuestros pies. Porque este no es un viaje más, es caminar por donde marcharon los legionarios. Es tocar la piedra que tocó un romano hace 2000 años. Es escuchar la historia allí donde ocurrió. Con recreación histórica en vivo, encuentros exclusivos, charlas y muchas más sorpresas, como la grabación de un episodio especial de Calamares a la Romana, con vosotros. Viajarás, sí, pero sobre todo vivirás. Porque esto es historia viva y te está esperando, así que no dejes pasar esta oportunidad y contacta con Halcón Viajes para disfrutar de esta nueva experiencia viajera. Estamos acostumbrados a caminar por un terreno de asfalto, por un terreno liso. En cuanto te pones en un terreno abrupto, como era la mayoría del terreno que había en el mundo antiguo, pues evidentemente hay muchos accidentes del terreno, ¿no? Entonces tienes que subir mucho, bajar mucho, mucha piedra, mucha arena, mucha roca. Entonces, evidentemente, estamos acostumbrados a que hacer ese recorrido con un calzado moderno es fácil o es óptimo, pero con ese calzado de esa época, claro. Perdona, Ariel, que ibas a decir algo más. Sí, estaba pensando justamente de que
nosotros decimos, cuando hacemos, me detona ahora la idea esta, cuando mostramos un trabajo nuestro el de los 4, decimos, esto es, queda confirmado de que el legionario marchaba con equipo tantos kilómetros, ¿no? Y nuestros resultados, lo que nosotros mostramos, pueden mostrar solamente de que un hombre moderno puede hacer ese recorrido, pero no podemos compararnos en nada, ni naciendo de vuelta, con lo que era un legionario romano. Nosotros no somos legionarios romanos, somos recreadores históricos. Entonces nuestro resultado, nuestro ranking de carga de material, nuestro ranking de tiempo que llevamos para poder lograr el despliegue, el desplazamiento, nuestro ranking de consecuencias físicas que nos suceden en los fenómenos en la marcha, no puede ser decir, le sucedía al legionario romano, porque nosotros somos una ternura con respecto a esos muchachos. No, evidentemente hay que partir de la base de que lo hablábamos siempre y lo han definido siempre muy bien las fuentes romanas. Nosotros los historiadores, los divulgadores, siempre hemos recogido y bebido de esas fuentes de que el hombre romano o la mujer romana, incluso todos los habitantes del mundo antiguo, nacían y crecían en unas circunstancias mucho más complicadas que las nuestras. Nosotros tenemos muchísimas facilidades a día de hoy. Entonces, realmente no somos ni nos podemos comparar. Vosotros habéis intentado hacer esa prueba, pero esa prueba sería más bien qué se sentía a la hora de hacer ese tipo de marcha. Ya no que sentía un legionario romano, porque lo habéis dejado muy claro, ¿no? El legionario romano estaba muy, muy por encima de cualquier estándar actual, incluso de cualquier deportista de élite que se prepare un montón hoy. Si se intenta comparar con un legionario romano que era instruido desde jovencito a hacer esto, porque seguramente el legionario romano, que era un tirón, que empezaba, cuando hacía su primera marcha le pasaba lo mismo que os pasaba a vosotros, pero él no tenía la posibilidad ni la facilidad de no volver a hacerlo, ¿vale? Él tenía que hacerlo sí o sí. Entonces, o lo aprendía y lo hacía bien y mejoraba y practicaba y entrenaba para convertirse en alguien capaz de poderlo soportar, que es lo que ocurría, o lo tenía francamente muy mal, ¿no? Entonces, en este caso vosotros habéis dicho, hemos intentado hacer una marcha recreando, pero con las condiciones actuales del hombre actual o la mujer actual, cualquiera que lo intentase en esas circunstancias, sería imposible recrearlo porque no somos ni morfológicamente, ni físicamente, ni mentalmente, sobre todo mentalmente, porque ahora vamos a hablar quizá de la parte mental, porque está muy bien la parte física, es fundamental la parte física, pero la fortaleza mental para llevar a cabo una marcha de este tipo como habéis hecho vosotros, vale que el legionario romano del siglo II lo hacía como el que va a comprar el pan, pero para vosotros, ¿qué supuso a nivel mental? ¿Estuvisteis a punto de abandonar en algún momento? ¿Os planteasteis, como ha dicho Diego, dónde me he metido? Ahora tengo que llegar hasta el final porque es un experimento de arqueología experimental, pero ¿hasta qué punto tenéis la obligación de hacerlo moral y qué afectación emocional tuvo? Porque eso es lo que también queremos recoger. No sé si sois capaces de recordar esos momentos, os voy a generar un trauma, no sé. Sí, además me es muy útil tu pregunta, porque nosotros esta marcha es la segunda que hacemos como grupo. Antes hicimos una marcha de más o menos, calculo que habrán sido unos 15 kilómetros, ¿sí? De ida un día y 15 kilómetros de ida al otro de vuelta, ida y vuelta, 15 kilómetros y 15. Eran 30 total, pero realmente eran 15 por jornada. La cuestión de que, y esta aquí es donde se cumplieron 2 años de la primera marcha, de 15, y pasamos a la de 24. En la marcha, me voy a ir a la de 15 para dar esta respuesta, porque nos sucedió algo a nivel grupal primero, le voy a decir, y después le voy a decir a nivel individuo. A nivel grupal, por carecer de esclavos o por carecer de mula, tuvimos que cargar una cocina de campaña con nosotros.
Ariel, que nadie se piense que somos favorecemos al esclavismo ni la esclavitud, sino que estamos haciendo una recreación y una reconstrucción, porque más de uno puede interpretar este que está diciendo de esclavos, de que no tenemos esclavos, a ver si se pretendía hacer la marcha con esclavos. No, pero estamos recreando cómo hacían las marchas los legionarios romanos, que llevaban un apoyo logístico y un apoyo material de animales y de esclavos. Mulas. Entonces, las mulas de Mario vienen de ahí. Por eso, ahora Ariel lo está explicando en el caso de poniéndose en la piel de un legionario y de las carencias que tenían, ¿vale? Simplemente aclararlo para que luego no nos surja nadie que nos diga que desde aquí potenciamos la esclavitud y que somos unos esclavistas, porque también vete a saber la gente lo que pasa, lo que dice desde sus sofás en el siglo XXI, que ya estamos acostumbrados a escuchar auténticas atrocidades. Pero bueno, aclarado queda. Continúe, por favor. No, más claramente, por ese motivo que no tenemos esclavos, ¿no? Justamente, ¿no? Claro. No, está muy, tu aclaración es muy buena por tu visión pedagógica, ¿sí? De la divulgación histórica. Así que totalmente estamos todos de acuerdo. Bueno, entonces cargamos un elemento que no es la cocina histórica romana, sino cargamos una olla de materiales de hierro de fundición de 8 o 10 litros, ¿sí? Está ahí entre 8 y 10 litros. El peso, estaremos hablando de fácil que debe estar pesando. ¿Cuánto pesará eso, Diego? Sí, ¿Cuánto estará pesando? 9 kilos, 10 kilos. Sí. Porque la llevábamos con un palo en medio y entre 2 personas. Era imposible llevarla aparte del equipo que teníamos. Tal cual. La cuestión es que eran 10 kilos en el primer metro. Después, cuando hicimos 100 metros, esos 10 kilos ya no eran 10 kilos en los 100 metros. Ni hablar al kilómetro lo que pesaba eso. Ni hablar a los 2 kilómetros lo que pesaba eso. La cuestión de que llegó un momento que el palo ese con el que llevamos de a 2, ya no, se amacaba tanto, se bamboleaba tanto que preferimos, ante la incomodidad, sacrificar a un hombre. No significa que lo matamos, significa que lo cargó. A la olla. Bueno, Una diminutio. la cuestión de que ese hombre no fue muy feliz, pero tuvo que cargar toda su impedimenta, más la olla de hierro de 10 kilos consigo. Mira, la carpa, me había olvidado que también llevamos una carpa para 6 hombres de lino, y que también pesaba y molestaba muchísimo por su tamaño. La cuestión de que, otro tema es ese. La cuestión de que la carpa la dividimos en 2 tramos y cada hombre llevaba un 50% de la carpa. No llevamos los palos se los íbamos a cortar en campo abierto, lo que encontráramos. Perdona Ariel, ahora me acaba de venir una cosa. ¿Teníais disponibilidad de agua por el camino o también cargabais el agua? Excelente, muy buena pregunta. Esta marcha era en invierno. La cuestión de que en invierno y en un invierno en el momento más crudo. La cuestión de que el agua la llevábamos. Yo aconsejé que cada hombre llevara abundante cantidad de agua. Algunos, cuando uno da consejos, algunos lo interpretan de una manera, abundante cantidad de agua es una cosa, abundante cantidad de agua es otra, pero el agua era necesaria, tan necesaria para beber, tan necesaria para higienizarnos, tan necesaria para llenar la olla con agua, para lo que íbamos a comer. Cada hombre cargaba consigo elementos como para poder alimentar a la olla en su momento. Pero volvamos a la olla. La olla, mentalmente, hizo un ejercicio de prueba mental, psicológica, para todos. El ejercicio, ¿cuál era? Era ver cuál era el grado de compañerismo, de ver cuando el compañero que iba sacrificado cargando la olla, que ya no daba más, poder decirle, autosacrificarse y decir, no, dámela a mí, ahora le voy a llevar un tramo del camino yo. El compañerismo de decir, yo llevo a este peso impensado, no estaba pensado en nuestra mente llevar este peso, que era necesario llevar la olla, porque la olla iba a ser nuestro puesto de carga de energía vital para poder continuar el segundo día. Entonces, la cuestión de que ahí se veía, en esa marcha éramos como 10 hombres, la cuestión de que ahí se veía quiénes eran realmente verdaderos comilitones
y quienes pensaban solamente en sí mismos. Porque el verdadero comelitón, nosotros no tenemos la posibilidad de estar en un frente de batalla real donde un compañero tenga una flecha clavada y yo exponga mi vida para salvarle la vida de él. Y no, ahí no vamos a mostrar compañerismo, pero es muy difícil mostrar ese tipo de compañerismo heroico. Pero el cargar ese peso y esa molestia por donde uno solo, nadie se lo ordenaba, tomaba esa posta de cargar ese peso, mostraba el compañerismo. Yo como un observador, yo siempre tengo visión panorámica de todos mis compañeros, voy observando cómo se comportan unos, cómo se comportan otros, voy viendo tratando de compensar al que le cuesta la camaradería de cargar el peso y pedirle amablemente que la lleve. Bueno, hubo muchachos que luego de esa marcha no participaron más de ninguna. Porque, sí. En todas las batallas hay bajas. Sí. Sí, tal cual, porque justamente fueron 15 nada más, pero fueron 15 cargando esa olla. El equipo no nos costó llevar el equipo realmente, pero realmente la olla, ese elemento, que ese elemento podría ser tranquilamente cualquier elemento del impedimenta del legionario histórico. No estamos hablando de nada. Si nos cargan al hombro Lado Labra, que no la llevábamos, los Udes, que no la llevábamos, otro pilum más, un segundo pilum, se puede incorporar tanta cantidad de elementos que uno no lleva, si se tenía que llevar todo, que sinceramente la olla no hacía la diferencia. Lo que sí es, a nivel mental, el compañerismo, ver quién es verdadero comilitón en la desgracia. Y después, bueno, a nivel individual, ahora sí, yendo a esta última marcha, lo que yo sentí, yo tengo una carga de entusiasmo, como todos, una carga de entusiasmo tremenda, que es una adicción, el entusiasmo de amistad y camaradería que tenemos para que llegue ese día, y salimos con toda esa energía positiva. Y durante toda la marcha puedo decir de que, a pesar del dolor, de lo que yo sentía, tenía a nivel mental una euforia, no tengo otra palabra que decir, una euforia de estar haciendo la locura que estábamos haciendo. Euforia de ver a mis compañeros marchar. A mí me gusta, generalmente, si puedo optar, formar detrás para verlos a ellos ir adelante, y voy viendo la película en vivo, soy parte de esa columna, pero prefiero pararme atrás para verlos a ellos, ver a mis compañeros marchando en silencio, sufriendo, dando su esfuerzo. A mí me cargaban no existe una película, ni la mejor película puede darte esa experiencia de poder vos ir viendo a esos hombres, ir admirándolos. Entonces, sí, por supuesto, decir que a nivel mental existe algo, eso por un lado de admiración, algo muy, pero muy serio que me pasó en todas las marchas que hice, que es que cada paso que uno da, llega un momento que cada paso que uno da es un peligro real de esguince, un peligro real de lesión. Cada paso, llega un momento, que lo puedo aclarar Diego también, de que el paso, uno no puede decir, voy a desviarme para allá para ver tal cosa. No, llega un momento en que uno tiene que marchar y marchar, porque cada paso es una técnica física y un movimiento que es estratégico. Cada paso cuenta una lesión realmente, porque las medias, los udones, he probado distintos tipos de trama y de tejido de udones. Si los udones a la larga, el tejido artesanal de la lana gruesa se te mete te va sellando la piel del pie, te la va sellando. Entonces llega un momento que los udones duelen hasta los udones en la planta del pie. Entonces, lo que yo quiero aclarar es que la marcha alguien lo puede llegar a menospreciar por el desconocimiento solamente.
solamente el desconocimiento puede a alguien menospreciar el ejercicio táctico, militar, desde la recreación histórica y desde una instrucción militar real, actual. El ejercicio de marcha, creo yo, de que agrupa todas las artes que tiene que tener fortalecido un Miles. Diego, explícanos tu sensación desde primera persona, de cómo viviste, qué sentiste a nivel emocional también, porque eso es lo que te dice el Kenturio que iba atrás, que iba observando, y él vio como una experiencia más global, aparte de lo que él sintió, ¿no? Pero tú qué sentiste, ¿en algún momento decidiste, hostia, ya hasta aquí he llegado, no puedo más, fortaleza mental me supera todo esto? O... Explica. En la formación, cuando íbamos marchando, iba segundo, iba detrás del Sinifer, que Ariel Buchanan, de paso lo describimos pequeñamente, es un tipo con un estado físico fuera de lo común. Realmente un atleta podría ser un atleta. Pongo un ejemplo. Hacía pocos meses se había ido a visitar a la hija, que está estudiando en otra ciudad, hizo como 100 kilómetros en bicicleta, Ari. Le cayó la tarde de sorpresa. Tiene un estado físico increíble. Entonces él iba primero, yo lo iba viendo ahí con sus patotas, tac, marchando y haciendo chistes y vamos para adelante. Yo dije, no le puedo fallar, yo tengo que estar segundo. Y cada vez lo veía más lejos. Y también veía lo contento que íbamos todos de esta aventura. Y por ahí veía así, sobre todo el calzado. Nuestro Centurio, vos tenías las calcé y Ariel, ¿verdad? Que me acuerdo que vos tenías, no sé si la derecha o cuál, una venías pisando muy mal. Yo digo, oh, ¿cómo tiene ese pie? Y miro al costado, lo veo a Juan, que Juan, el otro legionario, tipo altísimo, mide como 2 metros, que la escalia iba pisando también, que cada paso le dolía. Dije, uy, acá no estamos bien ninguno, pero bueno, si ellos no frenan, yo voy a seguir para adelante. Y seguimos. Y era así, era como, bueno, vamos, adelante. Y estuvo muy, muy buena experiencia. Y yo de la primera marcha, de esta que contaba de 15 kilómetros, la primera a esta de 25, me acuerdo que había pasado muchísimo frío en la primera marcha, la primera noche. Entonces me había traído un poco de abrigo de más. Me acuerdo que el Centurio me decía, ¿qué haces con esa ropa de bárbaro? Yo tenía uno Boracay, listo, abajo, digo, en cualquier momento aparezco de pantalones acá. ¿Te acordás, Ariel? ¿Qué me decía? Que mostrá tus piernas, sos un romano, me decía. Y el exceso de carga también puede ser un hándicap, ¿no? Porque al final hay que ser muy selectivo con el material que se carga, ¿no? Que no es decir, llevo más para protegerme cuando realmente a lo mejor no lo voy a necesitar. Hay que ser práctico, y imagino que esto, quizá nosotros tampoco somos tan vivos, tan duchos en la materia como lo eran los legionarios romanos o los encargados de los exploradores, por ejemplo, que marcaban un poco todo el tema del terreno, iban informando a la columna qué tipo de marcha se tenía que hacer, qué material se tenía que llevar, y con el tiempo también imagino que cada legionario iba aprendiendo qué era lo que era esencial y lo que no, porque habría muchos elementos, ¿no, Ariel? Por ejemplo, que del primero a la segunda marcha ya no llevarías, o si tuvieras que hacer una tercera, quitarías ciertas cosas de esa segunda marcha, ¿verdad? Sí, sabés que un elemento que va a llamar mucho la atención y es que también propio se va aprendiendo a medida que uno va experimentando, es de que y va a causar yo estoy seguro que bajo la sensibilidad del hombre moderno va a sonar de una forma especial, ¿no? Pero lo voy a decir. Muchas veces uno piensa qué temperatura hace en invierno, qué temperatura hace y qué ropa voy a llevar yo o qué carga voy a llevar yo porque estamos en invierno. Pero generalmente utilicé la palabra yo y es nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque en la primera marcha de invierno, nosotros tuvimos, la noche esa hizo 6 grados bajo cero. Calor humano, Ariel, calor humano. Bueno, justamente, en el calor humano. Yo llevé demasiada ropa, porque el calor que se produjo en el contubernio, todos cuerpo con cuerpo, ¿sí?
éramos un enjambre, ¿sí? Entonces, es más, tener un compañero gordito es lo mejor del mundo. Cuanto más gordito, mejor, porque irradia más calor. Es más, el compañero gordito es el mejor legionario del mundo. Entonces, todo el mundo cogiéndose. Yo quiero dormir al lado del gordito. Totalmente. La plaza de estar a la derecha e izquierda del gordito es un lujo. Entonces, yo no quiero ese legionario con abdominales que se le marcadas las abdominales. Yo quiero lo mío un legionario gordito. Entonces, eso hace que durante toda la marcha uno haya tenido que llevar menos carga de peso de abrigo. Porque en el momento de llegar, uno tiene una estufa, ¿sí? Dentro del contubernio. Realmente, aunque es gracioso para nosotros, pero estamos hablando de supervivencia. Cuando dentro de una carpa está todo el grupo completo, salvo los que están de centinelas, ¿no es cierto?, que tienen que estar históricamente. Pero con 6 grados bajo cero, no era necesario haber cargado tanto equipo durante 15 o durante 25 kilómetros. Entonces, uno cuando prepara la furca, tiene que prepararla pensando en nosotros, no en yo. Claro, en contubernio, es el contubernio. Los 8 y... Exacto. Uno en nuestra mente moderna, individual, yo, recreador histórico, este es mi equipo, mirá, te muestro. No, es nosotros. Entonces, cuando sucede la circunstancia de la naturaleza del frío, hay que llevar menos cosas. Y en esta última, a pesar de la experiencia que yo tuve de llevar menos cosas, llevé kilos de más. Y ni bien había salido, me di cuenta que estaba llevando un peso que no era posible que yo terminara la jornada con ese peso al hombro. Y en un momento, a los 5 kilómetros de distancia de haber caminado, encontré un lugar donde en una empresa, que pasamos por el frente de una empresa minera de explotación de piedra para cal, en la guardia pedí poder dejar parte de mi equipo y dejé un bolso de cuero con un paludamentum que ya no quería tener fotografías de postureo, así que paludamentum me pesaba mucho, y un cuero de oveja que también quedaba muy lindo para la foto. Cuero de oveja pesaba demasiado, lo sacrifiqué. Y no lo necesité cuando yo llegué, pero sí no hubiera podido concluir la marcha con el peso que significaba esos elementos que ya eran suntuarios, realmente, no eran necesarios. Es increíble las experiencias, los detalles que se pueden tener con una marcha, por eso es tan interesante todas estas cosas. Yo te animo, Ariel, no sé si lo has hecho, pero a escribir algún tipo de artículo, si quieres con algún asesoramiento, pero esto tendrías que hacerlo de manera didáctica con algún tipo de artículo. No sé si lo has hecho, igual me he avanzado. No. Pues es interesante porque son muchos detalles que a las personas, como dices tú, del siglo XXI se nos escapan, y sencillamente lo que has dicho, 8 personas, o en este caso 6, hacen una marcha, tienen que llevar consigo todo aquello que les haga falta, llegar a un lugar, montar un campamento, como has dicho tú, hacer en aquel momento el mantenimiento y luego al otro día volverse a poner otra vez en marcha, ¿no? Y yo antes tú has dicho lo del agua, ¿no? Pero que el agua pesa, cada litro de agua pesa 1 kilo. Si me llevo 5 litros, bueno, son 5 kilos. Si me llevo 15 litros, son 15 kilos. Pero el agua tengo que beber agua, es imprescindible, ¿no? Con lo cual, solamente la comida, que ya la tengo que llevar sí o sí, ya es un problema, ¿no? Y esto yo creo que si te atrevieras a ponerlo en negro sobre blanco a todos, a Sergio y a mí, seguro que lo leeríamos con mucha ansia. Sí, yo te agradezco este asesoramiento. Realmente lo tratamos de volcar en las publicaciones, pero con la idea de algún día hacer un libro, recopilar todo eso, de hacer un libro con las experiencias de todos y los criterios y las ideas y los aportes también de nuestros amigos que nos acotan, ¿no? Pero si contamos con la ayuda de ustedes sería excelente para nosotros. Contar de que en La Hoya, que no es histórica, pero y llevamos cada uno, en La Hoya hay que llevar comida, ¿no? Y para engordar la comida hicimos un guiso, realmente, ¿sí? Bien caliente.
Y el hecho es de que cuántas papas llevamos, porque las papas pesan. ¿Y qué hicimos? Yo repartí una papa a cada hombre. Cada hombre llevaba una papa consigo, que es peso. Ese hombre, cuando llegaba al lugar, tenía que poner en la olla su papa. Y después reunir el agua que todos habíamos cargado para poder poner en la olla. Pero ¿cómo llenás una olla de entre 8 y 10 litros? ¿Cómo la llenás con agua si esa agua la tenés que cargar vos? Entonces, cada uno tenía que sacar de su cantimplora el agua que tenía para poder comer un guiso importantísimo, porque esa noche íbamos a tener 6 grados bajo cero. Entonces, el agua que cargamos, hubo algunos que aportaron más, otros aportaron menos, pero el agua llega un momento que, por supuesto, utilizamos sin duda, es un hecho, más el agua que el gladius. Claro. En una marcha. Entonces, justamente, el cargar una cantimplora solamente, un contenedor, una vasija, con 1 o 2 litros de agua, el peso es plomo, el peso, el movimiento, la incomodidad. Es más, la correa que soporta la vasija puesta en el hombro o puesta en la furca son 2 realidades totalmente distintas. El grosor, si es finita como un lápiz, el tiento de cuero, te corta y se enreda con el equipo. Si es ancha, no se va a enredar con el equipo y se amaca menos. Ahora bien, ¿dónde lo pongo? ¿Del lado izquierdo, del lado derecho, en la furca, como se ven en algunas imágenes? La vasija, si es de cerámica, se puede romper. Si es de metal, va a soportar el peso. ¿Cómo me encuentro yo psicológicamente para llevar todo ese material alrededor mío? En verano, en una marcha de 24 kilómetros, yo consumí 5 litros de agua. 5 litros de agua. 5 litros, pero para justamente situación normal, real. Yo nunca me tomaría, ni en toda mi vida me tomé 5 litros de agua. No sé si tomaría 1 litro real tomándola deportivamente. 5 litros. Yo llevaba 2 cantimploras conmigo, y aparte dentro de una cartera de cuero llevaba 2 botellas de bebida energética moderna de gimnasio. Eso no me sirvió para nada, porque a eso serían 3 litros más o menos llevaba. Tuve que recargar de vuelta todas las botellas nuevamente. Suerte que me encontré con molinos, con agua potable en el camino para poder recargar. Pero lo normal en verano son 5 litros. Hay que cargar o tener disponibilidad de agua para 5 litros. Y en invierno, en la marcha de 24, yo tomé poco. Yo tomé 2 litros nada más de agua. ¿Sí? Algunos muchachos tomaron menos. Sí, bueno. Sí, menos. Pero o sea que mínimo un legionario en una marcha de invierno, promedio más o menos 1 litro o 2, pero soportando, ¿no? Según nuestro sistema, ¿no? Cómo funcionemos. Yo necesito 2 litros, pero cada uno lleva, creo que en verano 5 litros de consumo, seguro, sin duda, y en invierno 1/2 litros. Pero que te iba a decir, las marchas se solían hacer en verano, que en invierno se marchaba menos. Descubre historias épicas con las novelas de Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas. Guerras, aventuras y mucho más. Solo disponibles en Amazon. Me estoy quedando realmente sorprendido, porque por mucho que nosotros hayamos recreado, evidentemente lo hemos dicho al principio, no hemos hecho esto, Ángel, porque estos son palabras mayores. No estamos preparados, no tenemos la capacidad, ni tenemos la mentalidad, ni la fuerza psicológica para poder llevar a cabo esta tarea. Por eso, si antes les he felicitado sin entrar en detalles, ahora no tengo más que quitarme el sombrero y decir, vaya gesta han hecho estos hombres, haciendo dando esta aventura, esta manera de mostrar, ¿no? Porque al final es una pena que esto no se propague a los 4 vientos, que para eso estamos aquí también, para intentar que llegue más gente. De hecho, os quería preguntar si teníais vídeos, si teníais material que pueda consultar nuestros oyentes para que se vea
todo esto que habéis ido definiendo, no la parte bonita de las fotos iniciales, que esa es la parte más llamativa y tal, pero el proceso, no sé si habéis pensado, porque seguramente tenéis muchísimo material filmado, porque teníais gente que se encargaba de hacer esta filmación, si habéis pensado en hacer esto como una especie de documental. No sé si os lo habéis planteado, de toda la marcha. Sí, en plataforma YouTube tenemos varios, creo que cinco videos de 5 instancias. Instancias en la que la típica marcha en la que vamos caminando y vamos narrando qué elemento lleva cada uno y a qué altura del experimento nos encontramos, a qué altura, me refiero al kilometraje. Y después hay otros videos en el que exponemos, en una de las primeras paradas, exponemos cómo nos encontramos en ese momento, ¿no? Y se ven las posturas físicas, que la postura física no miente. La postura física, como cuando uno ordena alto, ¿sí? O invita a los compañeros a detenernos, la postura física de cómo ese hombre cuando queda libre, laxare, ¿no? Laxare, cuando se relaja, cómo adopta esa postura física sin querer, aunque no quiera decirlo, está diciendo cómo se encuentra físicamente y anímicamente. Y ahí yo como coordinador o como especie de anfitrión, o por ser el hermano mayor de todos ellos, tengo que mirarlos a ver cuánto tiempo estipulamos de descanso. Porque los tiempos de descanso también son enemigos del ranking, lo que tardaremos durante toda la marcha. Y sabemos que los legionarios o la legión se desplegaba de sol a sol, con horas diurnas. Entonces teníamos que regular eso. Hasta ese punto teníais controlada la situación para establecer un marco lo más parecido a la realidad posible, ¿no? Que eso implica que tú, aunque veas que la gente está, que no puede más y les concedes un respiro, ese respiro va acorde a unos timings también, ¿no? Entiendo que también tienes que tenerlo todo y que todos ellos, cuando se ofrecen a participar de este experimento, aceptan esas condiciones, ¿no? Porque o les pones, o hay alguna normativa, Diego, no sé si tú me puedes decir, te dijo Ariel, tú en algún momento si quieres abandonar, lo dices, sin compromiso, no sé si hay algún acuerdo tácito o alguna cláusula que no sale en el contrato. No, es algo de común acuerdo. Es más, la gente por ahí, cuando veía la experiencia o eso, nos mandaba algún mensaje por Instagram, que lo respondíamos todo en el grupo o eso, o ¿por qué lo hacen? O qué. Había gente que nos preguntaba, ¿les pagan? ¿Por qué hacen esto? No, porque nos gusta. Pero, ¿y en serio? Sí, en serio. Y bueno, siempre está el hater que todo te lo critica, así que le tratamos siempre ponemos esas etiquetas: intento de marcha, intento de regresión, intento de gladio, todo porque viste que después sos a la hoguera. La pauta estaba en tu consulta, Sergio. La pauta estaba justamente de que la marcha teníamos que tratar de hacer el tiempo más cercano posible a lo histórico. Cercano, sabíamos que no lo íbamos a hacer. Fracasamos en ello. No se pudo cumplir. Hicimos una marcha que salimos aproximadamente ¿a qué hora habremos salido? Mediodía, ¿no? 11, sí. 12. Y llegamos a las 10:30 de la noche. Sí, fueron como unas cuantas horas. Vegecio creo que dice que son 5 horas de verano, que en el solsticio, estamos hablando de horas solares, en el solsticio de verano son 75 minutos cada hora. Eso son 6 horas y cuarto. Bien, nosotros tardamos en un tiempo que sabíamos que no lo íbamos a cumplir. Sí, por supuesto, con la mirada constante, monitoreando en cada uno de los stops el tiempo que se sea para que el hombre pueda continuar la marcha, pero también el tiempo para que el hombre pueda recuperarse un poquito y también para que el hombre no se enfríe, ¿sí? Entonces, y también para no perder la empatía de grupo, ¿no? El espíritu de grupo, en la empatía. Entonces, hay un detalle que yo dije primero, el tip del cuerpo. El cuerpo no miente. Ir mirando cada uno cómo tiene los pies, cómo tiene la espalda, cómo están las caderas, cómo está su cara. Pero ahí va, la cara. La cara de todos nosotros. Yo todavía no hice esa publicación, que se va a llamar Caras. Que la cara es cuando vos salís, que estás ahí, que sos el
el conquistador del mundo, ¿sí? Pero la cara de guerra aparece. Eso sí fue un objetivo logrado. La cara de guerra. La cara de guerra. Es una cara de una expresión estoica de un hombre que no tiene ganas, deseo de hablar mucho, curtida. La cara es totalmente sol y tierra, ¿sí? Es sol y tierra. La cara habla de sol y habla de tierra. Y cuando esa persona no se da cuenta que está siendo observada, la mirada se le va generalmente a lejos o ahí adelante, los primeros metros de la Caligae, un metro adelante donde tiene que pisar nada más. Y no mira otra cosa. No va mirando el paisaje. No, el hombre mira ahí ese pocito que no hay que pisar o esa piedrita que hay que esquivar. Mira para abajo. Es la mula. Es como un animal, una bestia. Se pierde se deshumaniza incluso al propio hombre y se le convierte en un animal, ¿no? Porque al final en Roma, ¿qué es lo que buscaba? Eso, ¿no? El control sobre las almas, sobre las voluntades de sus legionarios y crear pues auténticas máquinas de matar, ¿no? Que realmente estuvieran ahí para obedecer directrices, ¿no? Y cuando tú ves eso y lo ves reflejado en la cara de los hombres, pues tú imagínate en los rostros de esos que habían marchado 30 kilómetros o que luego tenían que estar 3, 4, 5, 6, 10 horas de pie en un frente de batalla aguantando oleadas de enemigos, porque tú lo has dicho muy bien y lo has definido muy bien, Ariel, que a mí me ha llamado mucho la atención. Nosotros no tenemos esa sensación de peligro de tenernos que enfrentar a un enemigo, porque esa sensación yo pienso que ningún ser humano del siglo XXI está preparado para resistir mentalmente, ya no digo física, porque física puedes estar plantado allí y no estar, ¿vale? Mentalmente, pero no tenemos la psique desarrollada lo suficiente como para aguantar que alguien venga a matarte con una espada en la mano y que tengas que enfrentarte a él, ¿no? Yo pienso que no hay nadie que esté capacitado por mucho que lo entrenes. Lo que quizás, Sergio, lo que sí que conseguimos, aparte de la experiencia que hace Ariel, nosotros no lo conseguimos, pero sí que lo conseguimos, creo, Sergio, tú y yo, que hacemos otro tipo de, en este caso es recreación, no reconstrucción, lo que sí que conseguimos es esa inversión en la época, ¿no? Ariel nos ha explicado que él va detrás de sus hombres y él lo está viendo caminar, ¿no? Y al final él está teniendo esa vivencia como si hiciera hace 2000 años, ¿no? A nosotros cuando estamos haciendo nuestra recreación y tú miras a tu derecha o a tu izquierda, ¿no? A tus compañeros que están vestidos como tú en esos momentos sí que estás insertado en esa Roma, ¿no? Esa sensación de la recreación, de vivir esos momentos, yo creo que nos une a lo que hacemos en este caso los cuatro, ¿no? Y que es una sensación muy difícil de explicar a las personas que no sienten la recreación y no sienten Roma, ¿no? Es complicado. Antes Diego lo intentaba explicar, ¿no? No es fácil explicarle a una persona. ¿Y por qué hacéis eso, no? Porque un hombre como yo con 57 años se pone encima 20 kilos toda una mañana para explicar cosas. Es difícil de explicar, pero yo las vivo, yo las siento, ¿no? Y esto sí que creo que nos une a todos. Sí, yo quería comentar de que tiene que ver con un mito, ¿no? Creo que es un mito. El hecho de los más por el cine, ¿no? Los legionarios marchando en una marcha de campo y que van cantando. No hay fuerza ni para cantar, ¿no? No hay que cantar. No son los Boy Scouts, ¿sí? No es una colonia de vacaciones, de verano. Vas trabajando, realmente vas muleando, vas trabajando. Nadie tiene ganas de trabajar, realmente el ambiente se pone, somos amigos, pero se pone áspero el ambiente. Entonces, ¿qué cantar? Nosotros que somos hombres modernos, pero que somos hasta joviales y nos reímos de todo. Pero aquellos hombres que iban a matar o que iban con olor a muerte encima. Eso de ir cantando, como muestran en las películas, Roma, eso es lamentablemente las redes nos meten una fantasía que realmente esos hombres estaban trabajando en el mundo de la muerte, donde se dirigían. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es una teatralización a la psicología de alguien que venía marchando y había perdido capaz a un amigo o a un hermano. Hay algo que nos hace muy, muy mal y que sin querer tenemos que luchar los recreadores históricos de quitarnos de encima ciertas cosas que nos invaden, ¿no? De bombardeo de la imagen que se muestra en el cine.
Eso es una gran verdad. A lo mejor cantaban cuando salían del campamento, pero como tú has dicho, cuando llevaban 100 metros se les habían pasado las ganas de cantar a todos. O los que lo hacen, evidentemente, no es más que una recreación para un espectáculo cinematográfico. Lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Que del cine a la recreación o a la realidad hay un paso. Para eso está la recreación también, para hacer de puente, ¿no? Vosotros lo habéis definido muy bien y yo creo que ha quedado, no sé cuánto llevamos ya de programa, Ángel, ilústrame, porque... Una hora y 14 más o menos. 1 hora y 14. Bueno, tampoco queremos extendernos mucho más, pero tampoco queremos robar tiempo. Seguro que queda muchísimo más que definir. De hecho, lo que queríamos con esto es hacer un primer tanteo para que la gente conozca vuestro trabajo, porque... a mí me da que no va a ser la última vez que vais a venir. Ya habías venido tú, Ariel, habías estado aquí y ya nos acompañaste hablando sobre la caballería en el mundo antiguo. Hicimos varios programas en tiempos aciagos aquellos durante la pandemia que nos conectamos y tuvimos a bien divulgar conocimiento. De todo eso ha nacido todo esto y ha seguido creciendo este proyecto. Vosotros habéis crecido muchísimo también. Entonces, yo lo que haría es ir, si os parece, despidiéndonos. Eso sí, lo que alento a todos nuestros oyentes de todos los canales en los que nos estéis escuchando, sobre todo que si tenéis alguna duda contactéis con Ángel o conmigo, o que ya contactéis directamente con la Legio Décima Gemina. Tienen su página de Facebook, que os pondremos aquí en el cajetín de descripción, su página de Instagram, sus vídeos de YouTube, porque todo esto que hemos explicado a lo mejor está muy bien explicado, pero necesitáis un apoyo visual, y ellos tienen esos vídeos y desde aquí pues les instamos a que si pueden seguir subiendo, si tienen más material, porque no solo queremos ver los momentos de la partida o de los descansos, sino queremos ver cómo es el proceso de todo lo que nos habéis explicado, porque al final las sensaciones humanas, la gente se queda con eso, con lo que ve, ¿no? Porque a veces lo explicas y nosotros somos recreadores y podemos llegar a comprenderlo, ¿no? Porque hemos llevado una lórica, hemos llevado todo ese material, no hemos hecho ese grado que habéis asumido vosotros, ¿vale? Pero sí que sabemos lo costoso y lo dificultoso que es cargar todo ese equipo. Entonces, para que la gente empatice más con vosotros o entienda, comprenda y no se pregunte qué hacen estos locos romanos, ¿no? Porque a veces la gente se lo pensará, es de locos, lo que le decían a Diego, lo que os decían cuando pasabais por la parroquia, por el pueblo y tal, o por redes, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero os pagan por esto? No, señores, es que esto va más allá del dinero. No hay dinero que pague todas estas experiencias. Pagamos nosotros. Eso es. Os gastáis dinero, ¿no?, en hacer todo esto, y realmente gastáis dinero, gastáis salud, gastáis tiempo, es lo que decíais, invertís o dejáis tiempo de estar con vuestras familias y con vuestras obligaciones para ir a hacer una cosa que os apasiona, ¿no? Entonces, no es que estéis locos, es que sois unos afortunados, pienso yo, Bueno, de mi parte, despedirme, otra vez agradeciendo este contacto. Y sí, yo creo que somos apasionados y también tenemos la suerte de poder hacer esto, ¿no? Que tanto nos gusta. Que sí, que invertimos tiempo, invertimos dinero, pero bueno, así son las pasiones, ¿no? Y nada, muchas gracias de vuelta. Bueno, le dejo el cinturio que... Bueno, yo para despedirme quería decir de que esto es la recreación histórica detona todos nosotros y nos amalgama por tradición, por cultura, por familia, y somos pequeños recreadores desde el jardín de infantes, desde la escuela primaria y desde nuestros hogares. Somos porque nos enseñaron nuestra mamá, nuestras tías, la comida, la tradición, las canciones típicas. Entonces, acá en Argentina somos de España desde nuestra fundación. Entonces, lo sentimos lo sentimos en la sangre. Las castañuelas se escuchan en las casas. La gran diferencia entre un argentino y un español pasa por otras cosas, pero por la cultura de base amamos lo mismo. Así que el verdadero porqué que lo hacemos es porque estamos representando a nuestras familias y a nuestras tradiciones de base. Entonces eso es lo que a nosotros nos hace feliz. Bueno, yo también me despediré, diré una cosa que siempre le digo a Ariel, siempre que contacto con Ariel le digo lo mismo, le digo que todos somos Roma, cada uno en su lugar, ¿entiendes? Pero todos somos Roma, ¿no? Y Sergio, no va a ser fácil despedirse, pues a ver, que no se me olvide nadie. Por ejemplo, a los mochuelos y a las mochuelas, también me despido de los calamares y como no, ya sabes que en mi programa siempre mi última frase es
hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Pues dicho esto, no queda más que añadir, nada más que darle las gracias a nuestros invitados. Gracias por brindarnos la oportunidad de compartir esta experiencia con vosotros. No ha sido física, que muchos no lo haríamos, habríamos muerto en el intento, pero sí que es verdad que es de muy agradecer que la gente venga a traer este contenido porque no lo encuentras en ninguna parte. Sobre todo suscribíos a nuestros canales, como ha dicho Ángel, pero también suscribíos y apuntaos y seguid a esta gente de la Legio de Equima Gemina, porque no solo hacen marcha, sino que tienen mucha más arqueología experimental y que, como seguramente nos dejaréis en comentarios si queréis saber más de ellos, pues volveremos a invitarles, les enviaremos nuestra misiva correspondiente y ya pues desde allí, desde limes más lejanos de todos los limes que hay, ¿vale? Desde esa frontera más extrema hasta ahí hay romanos y ahí están para servir siempre a Roma y iba a decir al emperador, pero bueno, también puede ser los cónsules, puede ser al rey de Roma. Hemos sido tantos, hemos tenido tantos regímenes los romanos, ¿verdad? Hemos sido monarquía, república, imperio, o sea que desde aquí nos despedimos. Para los que estéis en la biblioteca perdida, seguimos con los contenidos de tanta calidad, continúa la aventura, y para los calamares y los seguidores de Ángel, pues todos un octobrazo, cuidaros muchísimo, sed felices y sobre todo, si queréis salir a marchar, coged un buen calzado. Eterna, eterna, eterna,